Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos entre manos un tema que, de una forma u otra, toca la vida de absolutamente todos. Así es. Vamos a poner la lupa sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el famoso IES, y nos vamos a ubicar exactamente en el complejo escenario que atraviesa hoy, en este año 2026. Que es un escenario bastante tenso, digamos. Totalmente. La misión de este análisis es desentrañar una red inmensa. Queremos entender la filosofía detrás de la seguridad social, ese concepto de que debe ser un derecho humano irrenunciable, y contrastarlo de frente con la cruda realidad. Una realidad que incluye una crisis financiera profunda. Exacto. Y un clima de tensión sociopolítica que hoy mismo tiene a la gente protestando en las calles. Sí. Para lograr esto hemos recopilado un material de estudio bastante nutrido. Tenemos fuentes que nos permiten cruzar la teoría con la práctica. Ajá. Por un lado, revisamos una tesis académica muy completa del año 2018 de la Universidad Andina Simón Bolívar, que explora los principios de solidaridad y la invisibilidad del trabajo doméstico. Que es un temazo. Sí, fascinante. Y también incorporamos un análisis jurídico de 2022 de la plataforma ResearchGate, enfocado en un debate súper espinoso. Básicamente, si se debe o no enviar a la cárcel a un empleador que no afilia a sus trabajadores. Y para que esto no se quede solo en lo académico o teórico, le sumamos un componente muy práctico. Claro, el tutorial. Eso. Revisamos un tutorial detallado de 2025 de la plataforma Acabir, que es, digamos, una guía de supervivencia sobre cómo reclamar derechos laborales paso a paso. Súper útil. Sí. Y finalmente, para tomarle el pulso a la actualidad, analizamos reportes de noticias de medios como Ecuavisa, La Nación y Notirregión, publicados entre enero y marzo de este 2026, que documentan el déficit financiero y las movilizaciones sociales recientes. Ahora, antes de entrar en materia, creo que vale la pena hacer una aclaración rápida sobre cómo vamos a manejar esta información. Por supuesto. Adelante. Muchas de las noticias recientes que revisamos hoy vienen con posturas políticas bastante marcadas. Ujú. Hay críticas directas al actual gobierno de Daniel Noboa, exigencias contundentes por parte de los sindicatos y declaraciones fuertes de los colectivos de jubilados. Y bueno, nuestro objetivo en esta inmersión no es tomar partido. Exactamente. No validamos ni rechazamos esas posturas. Lo que buscamos es poner los datos sobre la mesa, reportar los hechos e intentar entender los argumentos que hay detrás de todo ese ruido, manteniendo siempre la mayor neutralidad posible. Una aclaración más que necesaria. Y para quienes nos escuchan, es fundamental dimensionar por qué esto importa tanto. Hablamos de un sistema gigantesco que, en teoría, se diseñó para proteger a un ciudadano desde el momento en que nace hasta el día de su muerte. Tal cual. Ver que ese sistema se asoma a un precipicio matemático nos obliga a entender qué está fallando y, sobre todo, qué herramientas tiene una persona común para defender sus derechos cuando la estructura empieza a crujir. Es que es vital. Bien, vamos a desglosar esto, empezando por los cimientos, la filosofía del sistema. La tesis de la Universidad Andina hace una distinción conceptual que, la verdad, cambia por completo la forma en que vemos el tema. Diferencia seguridad social de seguro social. Sí. Cotidianamente usamos ambas frases como si fueran lo mismo, pero resulta que hay un abismo entre ellas. Es una diferencia crucial para entender los debates legales. La seguridad social es el derecho humano. Ajá. Es esa garantía fundamental de que cualquier persona, por el simple hecho de existir, merece protección frente a las vulnerabilidades de la vida. Ya sea una enfermedad grave, la vejez, un accidente, el desempleo. Claro. El seguro social, por el contrario, es simplemente la herramienta. El mecanismo. Ese mecanismo tiene nombre y apellido. Es el IES. Es decir, la seguridad social es el objetivo final y el seguro social es el vehículo para llegar ahí. Un vehículo que además no se construyó ayer. Históricamente, este tipo de seguros se basan en un modelo que se inventó en el siglo XIX en Alemania, el famoso modelo de Bismarck, donde la protección estaba amarrada exclusivamente a tener un empleo formal. Sí, la regla clásica. Tú trabajas, tú aportas, tú tienes cobertura. Pero la tesis que leímos explica que en Ecuador, el sistema actual intenta sostenerse sobre un pilar mucho más amplio, el principio de solidaridad. Lo fascinante aquí es cómo cada país interpreta esa palabra. La tesis hace un contraste muy revelador con Colombia.
Allá utilizan un sistema llamado SISBEN. Cierto. Es un subsidio muy focalizado y temporal. Si la persona consigue un buen empleo y mejora su situación, el Estado le retira el subsidio para dárselo a otro. Solidaridad basada en focalización. Exactamente. Mientras que en Ecuador, la ruta es distinta. La filosofía dicta que la solidaridad debe ser universal. Ujú. Se financia a través de tributos y aportaciones de toda la sociedad, asumiendo que quienes tienen mayor capacidad económica sostienen a quienes tienen menos, sin importar el momento. Se busca que la protección cubra la mayor cantidad de gente posible, creando un pozo común. Pero claro, decir universal es fácil, lograrlo es otra historia. Uf, ni me lo digas. Durante décadas, este sistema atado al empleo formal dejó fuera a muchísima gente. Y la tesis utiliza una analogía literaria brutal para explicar esto. Habla del trabajo no remunerado del hogar. Que históricamente ha recaído sobre las mujeres. Totalmente. La autora compara a estas personas con Calibán. Para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, Calibán es un personaje de la obra La Tempestad de Shakespeare. Es un ser originario de la isla que es marginado, invisibilizado y forzado a servir por el protagonista dominante. ¡Qué fuerte! Sí, la tesis argumenta que el derecho laboral clásico trató a las amas de casa como a ese Calibán moderno. Es una metáfora poderosísima. Muestra cómo el sistema hegemónico simplemente no las veía. No existían en el papel. Exacto. El derecho tradicional era ciego a cualquier esfuerzo que no encajara en la fórmula clásica de empleador, contrato y salario mensual. Si trabajabas 14 horas diarias, cuidando niños, cocinando y manteniendo un hogar, pero no había un cheque a fin de mes, para la seguridad social eras un fantasma. Y eso refleja el choque entre dos tipos de igualdad. La igualdad formal, que es muy bonita en el papel porque dice la ley es igual para todos, pero ignora que no todos parten de la misma línea de salida. Claro. Y la igualdad material, que es lo que exige el principio de solidaridad, que el sistema debe adaptarse para proteger a quienes parten desde una desventaja histórica enorme. La idea de incluir a las trabajadoras del hogar es un intento de extender esa red. Lo que en términos técnicos se llama extensión horizontal, que es intentar meter a más personas bajo el paraguas de la protección, sin importar si tienen un jefe formal o no. A la par, el sistema también intenta una extensión vertical. Que sería cubrir más cosas. Exactamente. Significa no solo cubrir la vejez, sino atenciones médicas complejas, riesgos laborales, maternidad, todo a la vez. Pero esa misma ambición de proteger a todos contra todo choca violentamente contra la realidad de la cuenta bancaria, Ay sí, los números. porque ampliar las coberturas requiere cantidades astronómicas de dinero. Y si revisamos los datos del IES para este año, los números simplemente no cuadran. Los reportes de Ecuavisa de enero de 2026 pintan un panorama que corta la respiración. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de una institución que maneja un presupuesto de más de 11 millones de dólares anuales. Es una locura de plata. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra colosal, más grande que el presupuesto de varias naciones pequeñas. Sin embargo, el 84% de esa montaña de dinero se va por un embudo hacia dos áreas críticas, que son salud y el pago de pensiones. Y si conectamos esto con el panorama demográfico y laboral general, el déficit matemático deja de ser un simple problema contable y se convierte en una emergencia nacional. Sí, Fíjate en el fondo de pensiones. El IES tiene proyectado gastar unos 7.550 millones de dólares este año para pagar a cerca de 780,000 jubilados. Esa es la factura que hay que pagar. ¿y el dinero que entra? Esa es la peor parte. Si miramos lo que entra al sistema, los ingresos por los aportes mensuales de los trabajadores activos y sus empleadores, la cifra apenas llega a los 3.400 millones. Es un hueco incomprensible. Estamos hablando de un desfase que supera los 4.150 millones de dólares. Sí, En términos simples, por cada $2 que el sistema necesita sacar para pagarle a un jubilado, apenas logra recaudar $1 de los trabajadores activos. es insostenible. Y el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios, Rodrigo Ibarra, lo ilustraba con una imagen muy clara en uno de los reportes. Él compara al IES con una gran represa que está perdiendo agua aceleradamente. Qué buena analogía. El problema es doble. Por un lado, la llave de salida está abierta al máximo,
con aproximadamente 50.000 personas nuevas jubilándose cada año. Claro, la población envejece. Exacto. Pero por el otro lado, los ríos que alimentan la represa se están secando, porque la base de trabajadores que aportan formalmente está estancada. Para que el sistema fuera sostenible, la lógica matemática dice que deberían existir por lo menos 8 trabajadores activos aportando por cada persona que recibe una pensión. 8-1. 8-1. Pero la realidad laboral de Ecuador, con un sector informal gigantesco, hace que esa cifra sea una utopía. Y lo que agrava aún más la situación de esta represa es que uno de sus principales proveedores de agua, que es el propio Estado, no está cumpliendo con su parte. Es que ese es el gran elefante en la habitación. El Estado tiene la obligación legal de transferir fondos al sistema, incluyendo el famoso 40% de aporte estatal para garantizar las pensiones. Basado en estudios técnicos, el IS le dijo al gobierno central, a ver, para no hundirnos este año, necesitamos que nos transfieran 4.218 millones. Era lo mínimo necesario. Sí. Sin embargo, el presupuesto general del Estado para 2026 solo incluyó una transferencia de 3.271 millones. Hay casi $1.000 millones que simplemente desaparecieron del cálculo. 947 millones, para ser exactos. Y aquí es donde la crisis macroeconómica te golpea en la cara. ¿Qué haces cuando tienes que pagar las pensiones a fin de mes, mantener los hospitales abiertos y el dinero no te alcanza porque el Estado no te pagó completo? Pues toca romper el chanchito. El reporte es fulminante. El IES se ve forzado a desinvertir. Tienen que ir al banco del IES, el BIES, y sacar los ahorros acumulados. Se calcula que tendrán que retirar unos $1.400 millones este año solo para sobrevivir. Es la definición misma de comerse los ahorros del futuro para poder pagar la luz de hoy. Tal cual. Una desinversión sostenida de este nivel aniquila la viabilidad a largo plazo. Cuando las reservas líquidas se agoten por completo, el sistema colapsará. Y es precisamente en medio de este escenario de escasez absoluta donde las acciones individuales de evasión toman un peso mucho más oscuro. Lo alarmante de que este sistema macro se esté hundiendo es cómo se filtra la realidad diaria del trabajador. Así es, porque a la falta de fondos del Estado se le suma la evasión de algunos empleadores. Aquí es donde se pone realmente interesante. El tutorial de Akabir de 2025 que revisamos detalla de manera muy didáctica qué pasa y qué se puede hacer cuando un empleador directamente ignora su responsabilidad patronal. Que pasa mucho. Imagina este escenario, para quienes nos escuchan. Llevas años trabajando. Te descuentan un porcentaje de tu sueldo asumiendo que va al seguro. Un día tienes una emergencia médica. Llegas al IES y te dicen que no tienes cobertura porque tu jefe nunca pagó tus aportes. De terror. O peor aún, la famosa subdeclaración, donde ganas, no sé, $1,000, pero te afilian sobre el salario básico de $460. Esa subdeclaración parece una viveza inofensiva para ahorrar impuestos en el momento, pero destroza el futuro del trabajador. Claro. El cálculo de la pensión de jubilación, el fondo de cesantía o el subsidio por enfermedad si esa persona se accidenta, se van a basar en esos $460, no en lo que realmente ganaba. Por eso el tutorial de Akabir te guía para no quedarte de brazos cruzados. El primer paso es la prevención. Hay que entrar constantemente al portal en línea del IES con la clave ciudadana y descargar el mecanizado o historial laboral para verificar mes a mes que los aportes coincidan con el sueldo real. Súper importante ese consejo. Si detectas el engaño, empieza la fase probatoria. El sistema no te va a dar la razón solo con tu testimonio. Necesitas armar un expediente contundente. Papeles. Papeles. Contratos de trabajo, roles de pago donde consten los descuentos, registros de transferencias bancarias, declaraciones al servicio de rentas o incluso declaraciones juramentadas de compañeros de trabajo. Una vez que tienes esa carpeta armada, el reclamo se ingresa por la ventanilla virtual, manteniendo la reserva para evitar represalias inmediatas. Y si el IACS compraba la infracción, las herramientas administrativas que tiene para castigar al empleador no son ninguna broma. Cuéntanos de eso. Se le impone una multa equivalente al 4% de la aportación generada por la última remuneración. Pero el verdadero peso recae en la responsabilidad civil. El empleador es obligado a pagar de golpe todos los aportes omitidos durante meses o años, más los intereses de mora. ¡Wow! Y lo que es más grave, si en ese lapso el trabajador necesitó atención médica privada porque el ISS lo rechazó por falta de aportes, el empleador debe reembolsar íntegramente esos gastos médicos. Hasta ahí estamos hablando de multas, dinero, cobros coactivos, castigos financieros que suenan lógicos.
Pero en Ecuador, el tema cruzó una línea legal que genera un debate gigante, y que es el foco del estudio de la plataforma ResearchGate que leímos. Sí, el tema penal. En el año 2011, a través de una consulta popular, la falta de afiliación dejó de ser solo un dolor de cabeza administrativo y se convirtió en un delito castigado con cárcel. Y esto plantea una pregunta importante y un dilema jurídico muy profundo que los académicos llevan años discutiendo. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, determinó que si un empleador no afilia a su trabajador en los primeros 30 días, está cometiendo un delito. ¿Así de drástico? Sí. Las personas naturales enfrentan días de prisión directa, de 3 a 7 días. Y las empresas enfrentan multas severas de 3 a 5 salarios básicos y la clausura de locales si no pagan en 48 horas. A simple vista, para un trabajador que ha sido engañado, amenazar a su jefe con la cárcel suena a justicia. Suena bien. Pero el estudio de 2022 cuestiona si realmente tiene sentido convertir una deuda administrativa en un asunto penal. Principio de última ratio. El último recurso. Exacto. Este principio dicta que la cárcel, la privación de la libertad, es la herramienta más severa y violenta que tiene el Estado, y por lo tanto, solo debe usarse como el último recurso posible, cuando todas las demás vías han fracasado, y generalmente para delitos que atentan contra bienes jurídicos extremos, como la vida. Claro, no por deudas de dinero. El estudio argumenta que utilizar el derecho penal para cobrar lo que en el fondo es una deuda de seguridad social rompe esa regla de mínima intervención constitucional. Es la clásica analogía de intentar matar a una mosca de un cañonazo. Exactamente. Los académicos no dicen que no se deba castigar al mal empleador. Lo que sugieren es que existen vías mucho más eficientes y proporcionales. El Código Orgánico Administrativo tiene un arsenal de herramientas para estos casos. ¿Cómo cuáles? Se podrían agilizar los juicios coactivos, congelar cuentas bancarias instantáneamente, embargar bienes o aplicar multas progresivas que asfixien económicamente a la empresa infractora hasta que pague. Medidas compulsorias. Sí, estas medidas atacan directamente el bolsillo del deudor y aseguran que el dinero entre al sistema, que es lo que realmente le sirve al trabajador para jubilarse, en lugar de tener a su exempleador encerrado en una celda sin producir. Mientras los juristas y académicos debaten en aulas y papers sobre cuál es la sanción más proporcional, hay una realidad innegable. La gente que depende del sistema hoy, los que están enfermos hoy, los que se jubilan hoy, ya no tienen paciencia para debates teóricos. Cero paciencia. Y eso nos lleva directamente a lo que está ocurriendo en este momento en las calles, según los reportes noticiosos de marzo de 2026. La tensión es palpable. El reporte de La Nación describe cómo el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, se ha tomado los exteriores del edificio Zarzuela, una de las sedes principales del IES en Quito. Sí, lo vimos en las noticias. Hay banderas, hay gritos, y el reclamo central es exigir transparencia absoluta. El foco del conflicto del ISFUT está en el Consejo Directivo del IES, que es la cúpula donde se toman las grandes decisiones sobre cómo invertir esos miles de millones de dólares. El Consejo tiene representantes del gobierno, de los empleadores y de los afiliados. Ajá. Los manifestantes denuncian lo que perciben como una maniobra, un intento de asaltar la vocalía, que corresponde a los afiliados, imponiendo figuras que tendrían afinidad con el poder político de turno. El reclamo es claro. Exigen que quienes tomen las decisiones sean representantes legítimos de los verdaderos dueños del dinero, que son los asegurados. Y las protestas no se limitan a los sindicatos de trabajadores activos. Quizá la voz más fuerte y desesperada viene de quienes ya lo dieron todo por el país. El portal NotiRegion cubrió detalladamente un foro organizado por la Plataforma de Jubilados y Jubiladas del Ecuador. Ese foro fue durísimo. El título del evento era Un grito de guerra preventivo. El IS no se vende, el IS se defiende. Ese lema refleja un miedo estructural muy profundo. Los jubilados, apoyados por varios expertos en el foro, argumentan que la crisis actual no es solo producto de la mala suerte o la demografía. Entonces, ¿qué creen que es? Temen que la desfinanciación constante por parte del Estado, sumada a esta narrativa incesante de que el IES está quebrado, sea una estrategia calculada para justificar una futura privatización o externalización de los servicios más rentables. Es una acusación muy grave, y las pruebas que presentan del deterioro son desoladoras.
Hablan de historias diarias en los hospitales. De terror, sí. Falta de camas para pacientes graves, equipos médicos dañados por meses, un déficit crónico de especialistas y, lo más crítico, la escasez de medicinas. Imagina cotizar 30 o 40 años de tu vida, llegar a la vejez con hipertensión o diabetes, ir a la farmacia de tu hospital y que te digan que no hay tu medicamento básico. Ante este colapso, la solución que plantea esta plataforma no es entregarle las llaves del sistema a la empresa privada. Todo lo contrario. Su propuesta exige una profesionalización radical de la administración. Quieren sacar a la política del medio. Piden sacar a los políticos de los cargos gerenciales y blindar la autonomía técnica e institucional del IES. Y fíjate que este reclamo ciudadano conecta perfectamente con uno de los puntos más críticos que mencionaba la tesis académica de 2018. El tema de la caja chica, ¿verdad? Ese mismo. La Constitución ecuatoriana es clarísima. Los fondos de la seguridad social no pertenecen al Estado. No son fondos públicos de libre disponibilidad. Son patrimonio exclusivo de los afiliados. Pero en la práctica... A la práctica, la historia institucional muestra una práctica recurrente donde los distintos gobiernos han utilizado la liquidez del IES a través del BIES para comprar bonos de deuda del Estado. Básicamente, el gobierno se presta dinero a sí mismo usando los ahorros de los jubilados. ¡Qué locura! Las protestas actuales nacen del hartazgo ante esta vulneración constante de la autonomía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás e intentamos asimilar toda esta información, vemos una desconexión brutal entre la teoría y la práctica. Una grieta enorme. Por un lado, tenemos un marco legal y filosófico bellísimo, un sistema basado en la solidaridad que busca proteger a los más vulnerables y saldar deudas históricas con grupos como las trabajadoras del hogar. Pero, por el otro lado, nos estrellamos con un agujero financiero de más de 4.000 millones de dólares. Un Estado que incumple. Sí, un Estado que no transfiere lo que la ley le obliga, hospitales sin insumos y un debate sobre si meter a los empleadores evasores a la cárcel es la solución mágica. Cuando a veces ni eso soluciona el déficit real. Exacto. Todo esto nos deja una gran lección a quienes nos escuchan. La seguridad social no funciona en piloto automático. Requiere que estemos encima de nuestro historial laboral, que exijamos transparencia y que entendamos que sostener esto exige números reales y matemáticos, no solo buenas intenciones en el papel. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que flota por encima de todas las fuentes que revisamos hoy. Es una invitación a mirar un poco más allá. Te escuchamos. Todo este colapso que vemos nos obliga a cuestionar la raíz misma del sistema. Hablábamos al principio del modelo de Bismarck, ideado en el siglo XIX, que amarra la protección social a tener un contrato de trabajo formal. Sí. Hoy, con poblaciones que envejecen rápidamente, menos nacimientos y un mercado laboral globalizado donde abunda el freelance, el trabajo por aplicaciones y la informalidad total, ¿no será que estamos presenciando el agotamiento definitivo de ese modelo de hace 200 años? Es una pregunta pesada. Es que tal vez nos acercamos al punto en que la humanidad deba desvincular la supervivencia de la condición de tener un empleo. Llegará el momento en que sistemas como el IES deban financiarse completamente mediante impuestos generales progresivos, gravando fuertemente el hiperconsumo. O nuevas tecnologías. O incluso implementando impuestos directos a los robots y a la inteligencia artificial que reemplazan mano de obra, para garantizar así, de verdad, un piso básico de dignidad para todos. Es una idea compleja, quizá radical para algunos, pero indispensable para seguir explorando y cuestionando hasta nuestra próxima inmersión. Muchas gracias por acompañarnos.